Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuando con la parte número 2 de la cátedra de Desarrollo Humano en lo social. Esto es la licenciatura de Psicología. Hoy vamos a ver el tema de desarrollo social. Es así como que en el campo del estudio del desarrollo, la categoría de lo social se ha posicionado en el centro de un amplio debate sobre este tema, dadas las limitaciones de los enfoques de desarrollo que consideran el crecimiento económico como instrumento distributivo principal en la sociedad. Sin importar el indicador que se estudie, es claro que las opciones de crecimiento económico impulsadas en los países en desarrollo en los últimos años no han logrado, lamentablemente, superar el desequilibrio o los desequilibrios sociales más agudos. Como consecuencia de los resultados ineficientes obtenidos por los modelos de desarrollo basados en el crecimiento económico, ha sido necesario repensar el desarrollo, pero ahora desde un aspecto más social. Ese nuevo enfoque se distingue de muchos otros por el hecho de que coloca a lo social en el centro y no en la periferia de la discusión sobre el desarrollo. De modo que las nuevas ideas sobre el tema buscan comprenderlo a partir de todas sus dimensiones, de forma integral, y no solo desde sus manifestaciones en forma acotada, como lo son en el campo de la economía, de lo social, en lo ambiental y lo político. Es importante aclarar que la definición de cuestiones específicas sobre el desarrollo es fundamental para la correcta formulación y orientación de políticas sociales. No es posible estudiar el desarrollo social de forma integral si no se parte de su definición específica, muy similar al desarrollo estrictamente económico. Dicho de otro modo, el desarrollo social integral como aspiración ética se alcanza únicamente por medio de intervenciones especializadas sobre aspectos concretos y diferenciados. En ese sentido, el desarrollo social apunta a la combinación de un ámbito de acciones públicas y privadas y de intervenciones institucionales, políticas, dirigidas a crear condiciones y oportunidades para los individuos, para que los individuos realicen sus capacidades de vivir una vida saludable, larga y digna, como habíamos dicho anteriormente. Cuando se habla de capacidades para vivir una vida saludable, se alude a la calidad de vida de las personas, asegurada por el acceso a la nutrición, la vivienda, la educación, el ambiente y la cultura. Acá se incluye la cultura si nos damos cuenta que son aspectos que no solamente estamos hablando de nutrición o de salud, sino que es todo un entorno que tiene que ver con la persona. Es decir, por eso que se incluye educación, ambiente y cultura. Otro punto es la capacidad de vivir una vida larga, lo cual en otras palabras se refiere a la longevidad. Se refiere a la disposición a largo plazo de los aspectos señalados en el punto anterior. Es decir, que una vida saludable es en el corto plazo y la capacidad de vivir una vida larga es en el largo plazo. La capacidad de vivir una vida digna está relacionada con la disposición de derechos ciudadanos o humanos, que orientan la acción pública y la demanda social. También esto está muy orientado a la parte de que los estados están obligados a invertir en ingresos no en ingresos, sino que para generar ingresos para los más pobres. El lograr que existan umbrales aceptables de desarrollo social no es una tarea fácil, ya que requiere la interacción cooperativa de acciones productivas, distributivas, solidarias y culturales. Es un conjunto de dimensiones que abarcan este tema para que poder llegar a un buen fin. Dentro de esto tenemos las acciones productivas. Muchas veces se cae en el error de pensar que el desarrollo social requiere de la ausencia de mercados. Pero esto no es así. Es imposible lograrlo sin esta institución tan importante en la vida del ser humano. Precisamente el desarrollo social requiere la interacción cooperativa de acciones productivas con otro tipo de acciones,
que vamos a explicar más adelante. Las acciones productivas corresponden a los mercados, la iniciativa privada, la interacción económica en el sentido amplio. No hay condiciones para el desarrollo social en ausencia de sistemas productivos dinámicos que estimulen capacidades de bienestar humano. Por ejemplo, por medio de un empleo estable, de un bien remunerado y equitativo, que sea una remuneración justa. Para entender este asunto es importante recordar que el trabajo no es solo una fuente de estabilidad e ingreso material, sino que también son ganancias simbólicas asociadas al estímulo de la autoestima, el emprendimiento y el espíritu de logro. También tenemos las acciones distributivas. La imperfecta operación de los mercados y la necesidad de oferta de bienes y servicios colectivos, requiere de instituciones públicas activas en la distribución, la captación de impuestos, la entrega de servicios de calidad y las acciones compensatorias sociales y económicas a cargo del Estado son esenciales como actividades distributivas. También tiene mucho que ver la parte logística. Acciones solidarias. Las acciones solidarias se refieren a los intercambios de distinta índole fundamentados en propósitos de índole altruistas. En el ámbito económico, la solidaridad comunitaria adquiere relevancia como un mecanismo de potenciación de las capacidades productivas y competitivas. En una frase, las acciones solidarias se reflejan en el capital social desarrollado. También tenemos las acciones culturales. La cuestión cultural se asocia a una particular visión sobre el rol de la familia. En ella se difunden valores primarios como el respeto, el afecto y el apoyo. Algunos de ellos también son reproductores de los patrones que generan exclusión social, como la dominación patriarcal y el adultocentrismo principalmente. Para comprender cabalmente el tema del desarrollo social, es conveniente aclarar que existe una tendencia a la confusión en las tareas del desarrollo social y las acciones acotadas dirigidas a la superación de la pobreza. Para evitar caer en dicha tendencia, resulta vital aclarar la diferencia entre estos dos aspectos. Es así que el desarrollo social tiene como propósito el crear opciones para el desempeño de las capacidades humanas, colectivas e individuales. Las estrategias exitosas de desarrollo social tienen como resultado la movilidad social ascendente lograda por medio de la disposición de mecanismos efectivos de mejoramiento de la calidad de vida que se manifiestan en cambios intra e intergeneracionales. Un ejemplo de un instrumento de política social que busca la creación de movilidad social intergeneracional son las políticas de compensación de ingresos. Y un ejemplo de política social que busca presentar resultados intergeneracionales, es decir, de una generación a una generación de distancia, son las políticas de educación. Por su parte, las acciones acotadas dirigidas a la superación de la pobreza son resultado de un programa de desarrollo social, donde los mecanismos de movilidad social intra e intergeneracional actúan de manera interactiva. Importante señalar que la superación de la pobreza es un objetivo del desarrollo social, pero no es el fin único. Por otra parte, ahora vamos a hablar del desarrollo humano sostenible, que es otro concepto que ha ido ampliando el concepto de desarrollo humano. Durante muchos años se creyó que el desarrollo era sinónimo de crecimiento económico. Se consideraba que un país era desarrollado cuando tenía mucho dinero. Sin embargo, la historia misma ha demostrado que el desarrollo de los países y de las personas tiene que ver con varios aspectos, no solo con el aspecto económico. Por ese motivo, se emprendieron esfuerzos para establecer mediciones más integrales sobre ese término, con la finalidad de establecer propuestas diferentes para dar seguimiento al desarrollo integral de las naciones. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como habíamos dicho anteriormente, decidió promover la idea del desarrollo sostenible, concretada en la Declaración de Río de Janeiro,
de 1992. Para ello comenzó a buscar una frase que permitiera combinar los conceptos y aspiraciones expresados en las acepciones desarrollo humano y desarrollo sostenible. La concepción del PNUD estuvo basada en esta fusión, en que esta fusión fuera conceptual y operativa, dando lugar al nacimiento de la frase de desarrollo humano sostenible. Este reconocimiento se hizo público en julio de 1993, cuando el presidente del PNUD, en su primer discurso, señaló que estaba emergiendo una nueva e integrada visión del desarrollo. Un desarrollo centrado en el ser humano, equitativo y sostenible, ecológica y socialmente, y que podía ser llamado desarrollo sostenible centrado en las personas, desarrollo protector del medio ambiente o desarrollo humano sostenible. La última frase fue la escogida. Para el año 1994 este concepto fue adoptado como un elemento básico de trabajo del PNUD, organismo que describe el desarrollo humano sostenible de la siguiente manera: debe unir el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, y unirlos no solo de palabras, sino también en hechos, todos los días, en terreno, en todo el mundo. El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que no solo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente, regenera el medio ambiente en vez de destruirlo, potencia a las personas en vez de marginarlas, amplía las opciones y oportunidades de las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan su vida. El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la naturaleza, a favor del empleo, a favor de la mujer. Enfatiza el crecimiento, pero un crecimiento con empleos, un crecimiento con protección del medio ambiente, un crecimiento que potencia a la persona, un crecimiento con equidad. De modo que el concepto de desarrollo humano sostenible es un concepto bastante complejo, ya que encierra en 3 palabras toda una estructura ideológica visualizada en una triple dimensión: desarrollo, humano y sostenible. Para entender cabalmente esta visión es importante examinar cada una de las variables señaladas que componen el concepto. Desarrollo es un concepto de varianza económica, pero que no significa únicamente crecimiento económico, sino que bajo ese contexto se aplica al desarrollo de las capacidades de cada ser humano en sociedad. En otras palabras, el desarrollo es avanzar, es caminar de una situación a otra mejor, en donde las capacidades humanas son más amplias. Humano. Este concepto tiene que ver totalmente con las otras personas. Hace referencia al pilar sobre el cual se estructura el desarrollo. Sostenible o sustentable, que también es otro sinónimo, es un concepto que hace referencia a lo duradero. Se refiere a la vocación de perpetuidad fundada en el respeto por elementos sociales, culturales y ecológicos. Desde esta perspectiva, el desarrollo de un país no solo implica la riqueza en dinero, sino que además las comunidades y las personas deben poder gozar de un entorno saludable, tener la oportunidad de estudiar en escuelas y colegios, contar con un trabajo digno y justamente pagado, participar en las elecciones, formar parte de una organización, opinar y discutir sin temor que alguien puede censurar, que no debe existir una censura. Esto entre otros aspectos necesarios para potenciar sus capacidades. Con base en esas palabras que acabo de mencionar, el desarrollo humano sostenible se caracteriza por ser integral, lo cual se refiere a que no solo a lo económico, sino también incluye lo social, lo ambiental, lo cultural y lo político, porque se necesita de todo esto para tener bienestar. Debe ser continuo, lo cual es un proceso que nunca termina. Centrado en las personas, porque las personas son la verdadera riqueza de un país y lo que importa es que la gente viva bien. Sostenible se refiere a que se usen con cuidado y responsabilidad los recursos naturales disponibles como el agua, los bosques y el suelo, para que no se agoten y los puedan utilizar las futuras generaciones.
también debe ser equitativo, lo que significa que debe haber igual acceso a las oportunidades de salud, de educación, de trabajo, etc. Sin ningún tipo de discriminación arbitraria me refiero. Al estudiar el desarrollo humano sostenible, no se puede prescindir del análisis de cada una de las 4 principales dimensiones del desarrollo, que son la parte económica, la social, la política y la ambiental. A continuación vamos a explicar la función del desarrollo humano en cada una de estas dimensiones recién señaladas. Económica. En lo económico es importante para el desarrollo humano sostenible que los frutos del crecimiento de la economía del país se inviertan en ampliar las oportunidades para las personas y mejorar su calidad de vida. Esto, para estudiar la situación económica, es necesario obtener información sobre el trabajo, los salarios, la producción y la inversión, de tal forma que se puedan ejercer algunos cambios si son necesarios. También lo social. En lo social, el desarrollo humano sostenible busca la equidad entre las personas, mejorar su calidad de vida y procurar una mejor distribución de la riqueza. Este aspecto plantea que todo ser humano debe tener acceso a las oportunidades, sin distinción de sexo, de religión, de pueblo, edad o creencia. Para estudiar la situación social de una comunidad, barrio, organización, país o región, se debe buscar información sobre las oportunidades de educación, de salud, de salarios y seguridad ciudadana. También es importante conocer la situación de las relaciones entre las personas, porque el tipo de convivencia que se desarrolle en la familia, la escuela, en la comunidad, el país o la región también es clave para contribuir al desarrollo de la identidad y las potencialidades humanas. La política. En el ámbito de lo político, el desarrollo humano sostenible está asociado con el respeto a los derechos de las personas y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, así como el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la participación de las personas en los asuntos de interés público. Para estudiar la situación política se debe buscar información sobre la participación electoral de las personas, el funcionamiento del gobierno en el nivel estudiado, la participación de grupos organizados y el funcionamiento de instituciones públicas. La parte ambiental. En lo ambiental, el desarrollo humano sostenible se enfoca en estudiar la disponibilidad y en el uso que se da a los recursos naturales, la contaminación y otros problemas ambientales relacionados con su manejo y el riesgo que ello implica para los recursos de las personas. En suma, el desarrollo humano sostenible es ante todo una forma de desarrollo centrada en el ser humano, tanto a nivel individual como en forma de desarrollo de sus capacidades, como también a nivel colectivo, fortaleciendo las capacidades comunitarias para enfrentar sus propios problemas, generando mayores niveles de bienestar social y finalmente reforzando la cultura propia de cada pueblo. En ese sentido, implica un nuevo tipo de crecimiento económico que promueva la equidad social y que establezca una relación no destructiva con la naturaleza que permita una mejora sustancial de la calidad de vida de la gran mayoría de la sociedad, con la cual a su vez debiera conducir a la reproducción del ecosistema en que ésta está inserta. Vamos a ver a continuación entonces el crecimiento y el desarrollo humano. El nuevo paradigma del desarrollo humano ya no considera al crecimiento económico y la expansión de la riqueza el elemento detonador de desarrollo. Más bien busca traducir el progreso en una mejor calidad de vida humana en armonía, con sostenibilidad del planeta. Por ser un desarrollo centrado en las personas, el desarrollo humano es un proceso que afecta directamente todas las dimensiones que integran a una nación, desde su ámbito político y económico hasta su ámbito social, prestando especial atención en las variables que potencian las capacidades y oportunidades de las personas, estas variables para que las personas se desarrollen. En esta unidad vamos a estudiar las dimensiones señaladas y la
y la situación de cada una de las principales variables que componen el ámbito mundial, latinoamericano y nacional. Como ya hemos señalado en unidades anteriores, es decir, en la parte número 1 de los videos que estamos desarrollando, el enfoque de desarrollo humano surge por la necesidad de generar alternativas de desarrollo a los modelos tradicionales. Surge también de la crítica del utilitarismo homogeneizador como fundamento del bienestar. Y se propone ampliar las capacidades de las personas para que hasta los menos favorecidos tengan la opción de mejorar su calidad de vida. Ese espacio de equidad que abre el desarrollo humano debe construirse sobre la base de la capacidad humana, la creación de libertades reales y oportunidades de realización. La política y el desarrollo humano. El desarrollo es un proceso fundamentalmente político, en el que se han conformado las relaciones de poder que estructuran a la sociedad en las distintas escalas, de lo local hasta lo global. El ámbito político es importante dentro de la perspectiva del desarrollo humano, por las implicaciones que ha tenido en la sociedad desde sus inicios. El ser humano se ha asentado y ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. En todos los niveles ha desarrollado una estructura social para interactuar y producir su existencia. Esta expansión del ser humano sobre la Tierra ha producido relaciones sociales complejas, ordenamientos sociales en los que el acceso a la enorme riqueza que provee la Tierra es limitado a pocas personas, y en los que se establecen formas de poder e influencia que se concretan fundamentalmente en estados. Los regímenes de poder consolidan y protegen la estructura básica de las sociedades y constituyen el marco en el que se dan las relaciones económicas y políticas. De ahí su importancia en el estudio del desarrollo humano. De hecho, la búsqueda de los objetivos del desarrollo humano tiene una amplia coincidencia con los contenidos de la democracia, entendida como un proceso de estructuración de un ordenamiento social que busca la justicia y la equidad de poder, intrínsecos también a la idea del desarrollo humano. Este ordenamiento social se edifica formalmente por un Estado democrático, que establece mecanismos para reducir las desigualdades y facilita una justa solución a las disputas bajo los principios de equidad. La democratización no es irreversible a las disputas bajo los principios de equidad. La democratización, como les decía, no es irreversible. Y muchos regímenes formalmente democráticos tienden a reforzar las desigualdades y favorecer a los actores más poderosos. En el marco de estudio del desarrollo humano, la democratización como proceso plantea un horizonte mucho más amplio que el de la formalidad y suficiencia de elecciones abiertas, libres y equitativas, ya que estas condiciones son ineludiblemente sine qua non y no alcanzan para el logro de una sociedad justa. De acuerdo a Amartya Sen, las elecciones como delegación de poder no son suficientes para la democracia, sobre todo si no existe una ciudadanía empoderada. Desde la perspectiva del desarrollo humano, una ciudadanía empoderada cuenta con una alta capacidad de agencia y un profundo respeto a los principios de la justicia. La democratización implica esencialmente el poder de la gente y la existencia de instituciones políticas fuertes que permitan la representación deliberativa de todos los sectores, así como su participación por medio de las acciones de la acción colectiva. Esto demanda un acceso universal y transparente a la información y el conocimiento, en donde los medios de comunicación toman un papel central para transmitir la información a todos los ciudadanos. De modo que el papel de la política en el marco de estudio del desarrollo humano es esencial para potenciar las capacidades de las personas en términos de participación ciudadana dentro de los asuntos públicos de la nación.
Cuando el proceso de democratización conlleva una fuerte participación, movimientos sociales consolidados e identidades fuertes, con demandas que son atendidas de forma justa, oportuna y transparente por instituciones deliberativas que operan en el marco de un sistema de justicia y respeto por los derechos humanos, se produce un círculo virtuoso con el desarrollo humano. Pero cuando las instituciones se corrompen, se establecen poderes preestatales y el Estado favorece intereses sectoriales de forma autoritaria y represiva, reforzando la desigualdad y la injusticia. Entonces, se está hablando de un proceso de desdemocratización, en donde se constriñe el desarrollo humano de los menos favorecidos. Veremos ahora el concepto de empleo. El empleo es una variable clave para el desarrollo humano, ya que representa el vínculo entre el desarrollo económico y el social. Las actividades productivas generan empleos y los empleos producen ingresos que representan el principal sustento para muchas familias y el motor también para el progreso material. Para la gran mayoría de la población, el trabajo, junto con la posibilidad de ejercerlo de una manera socialmente reconocida, sigue siendo el eje de integración, el eje de la integración social, una fuente de sentido para la vida personal y un espacio para la participación ciudadana. Por la importancia que adquiere el tema del desarrollo humano, en este apartado vamos a estudiar la situación mundial del empleo y la situación en Latinoamérica y México. Cabe aclarar en este punto que el desarrollo humano está muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, ODS. Por ese motivo se retoman algunos de ellos para explicar la situación de esta variable a nivel internacional. La situación mundial. La situación en el ámbito del empleo a nivel mundial es una variable que indica cuánto se ha avanzado o se ha retrocedido en el cumplimiento de los objetivos 8 de los ODS y está íntimamente relacionada con el logro de procesos de desarrollo humano a nivel internacional, ya que es el principio mediante el cual los individuos perciben sus ingresos y amplían sus capacidades para mejorar su calidad de vida. Para conocer la situación del empleo a nivel mundial resulta necesario examinar los documentos de trabajo que proporciona la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De acuerdo con el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2019, por la WESO, de la OIT de 2019, es vital que para que se promueva el trabajo decente y se impulse la justicia social, existan mercados laborales inclusivos y eficaces, basados en la igualdad, la sostenibilidad y la capacidad de inclusión. De acuerdo con el informe señalado, en el año 2018 se ha logrado avanzar en este tema, pero eso no significa que se hayan superado los déficits de trabajo decente. En especial, no se ha logrado erradicar el mayor problema de trabajo en el mundo, el empleo de mala calidad. Según datos de la OIT, en 2018, la mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo no gozaba de un nivel de vida suficiente de seguridad económica, bienestar material, igualdad de oportunidades y carecieron de margen suficiente de desarrollo. De hecho, millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes, con puestos de trabajo carentes de atractivo, informales, mal remunerados, con escaso o nulo acceso a la protección social y a los derechos laborales. Según cifras de la WESO, en 2018, 360 millones de personas fueron trabajadores familiares, auxiliares, y otros 1.100 millones trabajaron por cuenta propia, que no es menor. A menudo en actividades de subsistencia realizadas debido a la falta de oportunidades de empleo en el sector formal y o a la ausencia de un sistema de protección social. Otro problema en el ámbito de empleo a nivel mundial es la persistencia de empleo informal.
En esta categoría hay nada menos que 2.000 millones de trabajadores, es decir, el 61% de la población activa mundial. La amplia brecha entre mujeres y hombres en la participación laboral es otro problema mundial, ya que la tasa de participación laboral femenina fue de solo el 48% en el año 2018, muy inferior al 75% de la tasa masculina. Aunado al anterior, las mujeres predominan en la fuerza de trabajo potencial, quienes buscan empleo pero no están disponibles para incorporarse a un empleo, o que están disponibles pero no buscan empleo. Y subutilizada, trabajadores a tiempo parcial que desean trabajar más horas. Otro aspecto preocupante es más de 1 de cada 5 personas jóvenes, menores de 25 años, que no trabaja ni estudia, ni recibe formación, por lo que sus perspectivas de trabajo se ven comprometidas. Además, un claro indicio de la mala calidad de muchos empleos es que en el año 2018, de una cuarta parte de los trabajadores de países de ingreso bajo y de ingreso mediano, de ingreso mediano bajo, vivían en situación de pobreza extrema o de pobreza moderada. De modo que tener empleo no siempre es sinónimo de condiciones de vida dignas. De hecho, en el Hueso 2019 se señala que un total de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo. Pese a las muchas deficiencias en torno a la calidad de los empleos, los esfuerzos a nivel mundial por reducir de forma constante la tasa de desempleo se han cumplido. Eso no significa que ya exista el pleno empleo. Al contrario, todavía existen 170 millones de personas desempleadas y las previsiones sobre este tema a futuro son inciertas, por lo que se considera que el desempleo va a mantener los mismos niveles que en el año 2018, durante el año 2019 y 2020. Bueno, ahora estamos viviendo el año 2020 y está cada vez peor con la pandemia que estamos viviendo. Bueno, cabe señalar que la situación descrita sobre los problemas del mercado laboral en relación a la calidad del trabajo, el desempleo y la desigualdad entre mujeres y hombres es universal, pero su carácter específico y grado de prioridad difieren según la región y el nivel de desarrollo del país. En países subdesarrollados de ingreso bajo, las relaciones de trabajo ni siquiera permiten estar a salvo de la pobreza. Si bien la pobreza laboral en general se reduce con el desarrollo económico, otros logros del mercado laboral, como la formalidad, el acceso al sistema de seguridad social, la seguridad en el empleo, la negociación colectiva y el cumplimiento de las normas del trabajo y los derechos en el trabajo, para muchos países siguen siendo inaprehensibles. En el caso de los países de ingreso alto y desarrollados, las tasas de desempleo se han reducido considerablemente. Sin embargo, en varios países de ingreso mediano, de mediano alto, digamos, que han sufrido una desaceleración económica, estas tasas han aumentado o están en proceso de aumento, por lo que un alto porcentaje de la población activa queda expuesta a un mayor riesgo de pobreza. En el caso de las regiones del mundo, la situación también es sumamente variable. Por ejemplo, en África, solo el 4,5% de la población en edad de trabajar está desempleada y el 60% empleada. Ello no indica un mercado de trabajo eficiente, sino que muchos trabajadores se han visto forzados a aceptar un trabajo de mala calidad, carente de seguridad, de una remuneración digna y de protección social por recibir un ingreso bajo para intentar sostener a su familia. En esta región está previsto un crecimiento de la población activa en más de 14 millones de personas al año y una desaceleración en su ritmo de crecimiento económico hasta el 2010.
Esto traerá serios problemas en el ámbito laboral, ya que el crecimiento no será suficiente para crear los puestos de trabajo que cubran la demanda de la población en edad de trabajar. En el caso de América del Norte, las previsiones indican que en el año 2019 el desempleo alcanzará su nivel más bajo. Estas son lecturas de proyecciones ya bastante antiguas, no están como para el año 2020. Toda vez que en estas mismas están haciendo una proyección para el año 2020 de la siguiente manera. Que para el 2020 se prevé que el crecimiento del empleo y la actividad económica comiencen a descender. Ante esta situación, quienes tienen un nivel de educación elemental tienen el doble de probabilidades de estar desempleados que quienes tienen estudios avanzados. En los estados árabes se ha previsto que el desempleo en la región se mantenga en el 7,3% hasta el año 2020 y que el desempleo en los países que no pertenecen al Consejo de Cooperación del Golfo, el llamado GCC, duplique al de los miembros del GCC. Los trabajadores migrantes representan el 41% del empleo total en la región y en los países del GCC, en promedio, más de la mitad de los trabajadores son migrantes. En esta región, la tasa de desempleo femenino es del 15,6%, cifra que triplica a la de los hombres. Los jóvenes también se ven especialmente perjudicados, siendo la tasa de desempleo juvenil 4 veces más elevada que la de los adultos. En Asia y el Pacífico, el crecimiento económico continúa, aunque a un ritmo inferior a que en años precedentes. Se prevé que la tasa de desempleo regional se mantenga alrededor del 3,6% hasta el año 2020, en un nivel inferior al promedio mundial. La transformación estructural ha provocado la salida de los trabajadores de la agricultura, pero ello no ha redundado en una mejora significativa de la calidad del empleo. Un amplio porcentaje de los trabajadores carece todavía de seguridad en el empleo. No dispone de un contrato formal ni de estabilidad de los ingresos. Pese a que en algunos países ha habido una apreciable extensión de la protección social, en los que tienen los índices de pobreza más elevados, el nivel de protección sigue siendo sumamente bajo. Y en el caso de Europa y Asia Central, el desempleo registra su nivel más bajo en un decenio y se prevé que siga descendiendo hasta el año 2020. No obstante, la informalidad sigue siendo generalizada en esa región, alcanzando el 43%. La pobreza laboral, la mala calidad del trabajo y las persistentes desigualdades en el mercado del trabajo siguen siendo preocupantes en esta región. Hablaremos ahora acerca de las condiciones ya específicamente en lo que es México y en América Latina. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, el hecho de que el funcionamiento y desempeño del mercado laboral se ve influido por su entorno económico implica necesariamente que la heterogeneidad estructural que caracteriza a la región tiene un aspecto profundo en el mercado. Hoy en día esta región sigue caracterizándose por la existencia de grandes brechas de productividad entre los diferentes segmentos de la estructura productiva, lo que hace que los mercados laborales tampoco sean homogéneos e integrados, sino segmentados. La expresión más contundente de la existencia de un segmento de productividad muy baja es la proporción de categorías no asalariadas en la estructura ocupacional, una proporción mucho mayor que a la de los países desarrollados. Durante las últimas décadas, la región en cuestión ha implementado esfuerzos para mejorar su situación en términos de empleo dentro del mercado laboral. Sin embargo, sus esfuerzos no han tenido los resultados esperados. Pese al repunte del crecimiento económico en esta región, la OIT prevé que el empleo aumente solo un 14% al año, en el año 2019.
y de 2020. Las cifras parecen ser alentadoras en esta región. Sin embargo, parece aclararse que estos datos muestran la situación promedio en la zona y cada país en específico muestra un comportamiento mejor o igual o peor que el observado en el gráfico. Todo depende de la situación del mercado laboral, de cada uno de ellos, pese a los avances en términos de crecimiento de empleo y reducción del desempleo. América Latina y el Caribe no han vencido otros problemas laborales, como la mala calidad del trabajo, la alta informalidad en todos los sectores productivos. Esta situación prevalece y prevalecerá en la región si no se considera debidamente como un problema dentro de las políticas públicas de cada país involucrado. En el caso específico de México, las condiciones de trabajo no son diferentes a la situación encontrada en la región. Persiste la mala calidad del trabajo y la informalidad y no se pronostican incrementos en la tasa de empleo para el año 2019 y 2020. En este país, 57 millones de personas se encontraban empleadas durante el año 2018 y 2 millones desempleadas, cifras que muestran que la mayor parte de la población dispone de un trabajo y un ingreso que teóricamente debería contribuir a ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida. Lamentablemente, la realidad muestra que pese a tener una tasa de personas empleadas alta, los ingresos y las condiciones de trabajo siguen siendo desfavorables para el desarrollo humano. Ahora conversaremos en relación al gasto público. El gasto público se vincula directamente con el bienestar social. Los recursos asignados del gobierno permiten incrementar el desarrollo humano mejorando las condiciones de vida sociales mediante políticas públicas como la salud, la educación y los ingresos. En ese sentido, el gasto público en este ámbito corresponde al gasto en desarrollo humano, GDH, definido como aquel gasto dirigido a promover las tres dimensiones del índice de desarrollo humano, IDH, que son salud, educación e ingreso. Para que el gasto público incida positivamente en el desarrollo humano, es necesario que parte de los recursos que recauda el gobierno vía impuestos regresen al pueblo a través del gasto público con metas redistributivas claras que promuevan condiciones de bienestar y ampliación de oportunidades en los ciudadanos. El GDH es de vital importancia para realizar acciones que beneficien a la población en materia de educación, de salud, de infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura. En el caso específico de México, la transferencia de recursos destinados a fortalecer el desarrollo humano se plantea en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal por la Secretaría de Desarrollo Social. Además, se integra el ramo 33 como canal de transferencia de recursos a las entidades federativas y los municipios en todo el territorio nacional. Conversaremos a continuación acerca de la equidad. Veremos la situación mundial a continuación. Este es un tema que ha adquirido vital importancia en el mundo hoy en día, es la equidad. Esta variable surge por la necesidad de reducir las amplias brechas de desigualdades entre distintos segmentos de la población y es un aspecto complementario al desarrollo humano, ya que la medida más usual de este indicador es el IDH y no profundiza lo suficiente en temas como pobreza o distribución justa del ingreso. Los múltiples esfuerzos de las corporaciones y los gobiernos a nivel mundial por conseguir crecimiento económico han dado fruto. Sin embargo, también han generado un crecimiento en la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza en el mundo. Desigualdad que se percibe no solo a nivel internacional, sino que también dentro de cada país. De acuerdo con datos de la Oxfam es una organización internacional que en este ámbito, una ONG internacional.
Bueno, esta ONG dice que, Oxfam, dice que el 82%, perdón, de la riqueza mundial generada durante el año 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre, representado por 3.700 millones de personas, no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Según datos de esta organización, en 2016 tan solo 61 personas poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. En el informe se señala que desde el año 2010 la riqueza de esta élite económica ha crecido en un promedio del 13% al año, 6 veces más rápido que los salarios de las personas trabajadoras, que apenas han aumentado un promedio anual del 2%. Aunado a lo anterior, el informe señala que entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los $1.000 millones, con un nuevo millonario cada 2 días. Además, la existencia de inequidad en la repartición del ingreso en el mundo, la falta de equidad, se evidencia también en la amplia brecha de desigualdades de género. Las mujeres trabajadoras se encuentran en la base de la pirámide económica. En todo el mundo, ellas ganan menos que los hombres y están sobre representadas en los empleos peor remunerados y más precarios. De igual forma, 9 de cada 10 millonarios son hombres, lo que evidencia la falta de equidad en términos de género. Los relativamente pocos datos presentados son elocuentes y no dejan lugar a dudas a que la inequidad es una situación presente en el día a día a nivel mundial. La falta de equidad en el mundo se justifica por una tradicional creencia en que la equidad en la distribución de la riqueza limita el crecimiento económico. En otras palabras, se argumenta que la equidad está fuertemente reñida con la eficiencia económica. O tienes crecimiento o tienes equidad. Así de sencillo. La propia realidad refuta ese argumento. De hecho, hay evidencias empíricas que muestran que si la distribución de la riqueza y del ingreso es muy inequitativa, obstaculiza el crecimiento económico. Por ejemplo, los pobres ven la inequidad como signo de injusticia y desigualdad de oportunidades, por lo que constantemente se produce inestabilidad social, dando como resultado huelgas, motines y un aumento de la de la violencia y de la inseguridad. Situaciones que reducen el crecimiento económico. Los emprendedores pobres no pueden acceder al mercado financiero y eso limita su capacidad para contribuir a la producción y al crecimiento económico. Los pobres es común que no tengan acceso a la educación de calidad y eso limita su capacidad para mejorar su productividad en el trabajo y aportar más al crecimiento. Además, los pobres no tienen muchas veces acceso a los servicios de salud y una condición necesaria para el crecimiento es tener salud, porque las personas enfermas y débiles no pueden trabajar y los niños malnutridos serán adultos incapaces de ejecutar tareas que requieran fortaleza física y mental. Ahora bien, podría preguntarse si la equidad es un fin en sí misma o si es un medio. Recuerde que de la expansión de las libertades y las capacidades de la gente para vivir una vida que valoren. Y tienen razones para valorar. Esto significa que la sociedad debe crear las condiciones para que podamos elegir el modo de vida que cada una de las personas valora, no solo un grupo de privilegiados. Y para que esto sea posible, es necesario un mínimo de equidad, no solo en cuestión de ingresos, sino también en cuestión de capacidades entre las personas. Pero la equidad en distribución de riqueza es un pilar fundamental para la reducción de desigualdades en términos de capacidades. Veamos cómo están las condiciones en México y Latinoamérica.
En lo que concierne a América Latina y el Caribe, los datos sobre inequidad en la distribución del ingreso dejan ver que el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo accede al 3,5% de esa riqueza. La riqueza de los millonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares el último año, cantidad de riqueza que sería suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región. Esto contrasta con el hecho de que el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza. En esta región, las mujeres trabajan casi el doble de horas que los hombres en trabajos no remunerados. Como ejemplo de ello están las miles de mujeres que trabajan en fábricas textiles vietnamitas, lejos de sus hogares y sin ver a sus hijos durante meses, a cambio de salarios de pobreza. O las mujeres que trabajan en la industria avícola en los Estados Unidos, obligadas a llevar pañales porque no tienen descanso para ir al servicio. O las mujeres que trabajan en hoteles en Canadá, víctimas de acoso sexual y obligadas a mantenerlo en secreto por miedo a perder su empleo. Según el informe de la Oxfam, en América Latina y el Caribe, la situación de falta de equidad ya es una constante. La situación de desigualdades en ingreso en estas personas es atribuida a factores pasados de su vida, que no son responsabilidad y tampoco están bajo su control. Factores como el género, la raza, el lugar de nacimiento y el nivel educativo de los padres marcan el futuro de cada niño. Es fácil predecir que un niño nacido en un hogar pobre con baja educación de sus padres se enfrentará a mayores situaciones de inequidad en su adultez que un niño nacido en un hogar rico con educación superior de sus progenitores. En el caso de México, un estudio realizado por la ONG Oxfam, la ausencia de equidad es un factor presente en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito social, económico y en el género. Según este informe, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los 2 países más desiguales de la OCDE. El estudio señala que en el país hay una excesiva influencia de los poderes económicos privados en la política pública y que es alarmante observar la interferencia que esto implica en el ejercicio de los derechos ciudadanos de la población menos favorecida. Para evidenciar la falta de equidad en todos los campos, el informe presenta datos contundentes que muestran la situación del país en este tema. Según esta organización, el 1% de la población recibe el 21% de ingreso en todo el país. Aunado a lo anterior, en el país los ricos se hacen más ricos. La riqueza de los 4 mexicanos más acaudalados asciende al 9,5% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Y para apreciar cómo su riqueza ha venido creciendo, la ONG presenta los datos del 2002, cuando la fortuna de estos 4 solo representaba el 2% del PIB, mientras que el número de mexicanos multimillonarios no ha crecido en los últimos años. La inequidad se hace más grande porque en el país el régimen fiscal es favorable a los más ricos. La estructura fiscal está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Esto es importante porque recuerde que los impuestos al consumo son regresivos y afectan a quienes menos tienen. En ese sentido, los hogares pobres terminan pagando en forma de impuestos más que los hogares ricos, a pesar de las exenciones en algunos productos. Conversemos ahora acerca de la salud. Veamos cómo es la situación mundial en este aspecto.
En todo el mundo se han registrado avances notables en materia de cobertura de salud. En las últimas 2 décadas, en la mayoría de las regiones, ha habido una expansión en el acceso a servicios de salud y la cobertura de intervenciones primordiales. También se han producido mejoras considerables en el ámbito de la protección financiera. Pese a los avances logrados en esta materia, todavía existen grandes brechas en la cobertura de salud entre las comunidades pobres y marginadas. Al menos la mitad de la población mundial está privada de servicios de salud esenciales, y 100 millones de habitantes caen en la pobreza extrema debido a gastos de salud todos los años, pues no pueden pagar de su propio bolsillo la atención sanitaria. En la actualidad, 800 millones de personas dedican al menos un 10% del presupuesto familiar en gastos de salud, viéndose forzadas a elegir entre su salud y otros gastos familiares necesarios. Para casi 100 millones de personas, estos gastos son bastante elevados como para abocarlas a la extrema pobreza, forzándolas a sobrevivir con apenas $1,9 o incluso menos al día. Vemos las condiciones en México y en América Latina. La situación de las personas en términos del acceso a la salud no es favorable en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el 30% de la población en esa región no tienen acceso a la salud pública gratuita. Las condiciones geográficas, la poca inversión de algunos gobiernos en materia de vacunación y prevención de enfermedades impiden que personas en situación de pobreza reciban atención médica, y cabe recordar que ese servicio es un derecho humano. De acuerdo con la OPS, la desigualdad y los altos costos de servicios médicos son uno de los mayores problemas en América Latina con respecto a la salud. Además de la poca inversión gubernamental, que no supera el 6% del ingreso de las naciones, cifra mínima que establece la OMS. De acuerdo con el Coneval de 2018, en el caso particular en México, la cobertura médica avanzó en 2008 un 38,4% de la población carecía de acceso a servicios de salud, y para 2016 ese porcentaje se redujo a 15,5%, pero todavía hay 19 millones de mexicanos que no cuentan con cobertura para atención médica por parte del Estado. Algo que contribuyó a este avance es la afiliación al Seguro Popular de los sectores menores ingresos. No obstante, ese avance en cobertura no ha garantizado el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. El tiempo que los mexicanos invierten para llegar a los centros de salud y ser atendidos se ubica entre los 40 minutos y 1 hora y media aproximadamente. Aunado a lo anterior, la falta de inversión interfiere en la ampliación y mejora en la calidad de este servicio. De acuerdo con el estudio del Coneval, México es el tercer lugar entre los países miembros de la OCDE que menos recursos asigna para la salud, 5,8 contra 9% del promedio en 2016. Además, la evidencia sugiere que los recursos disponibles no siempre se usan de la manera más eficiente para lograr beneficios. La falta de recursos humanos capacitados afecta también a la calidad de la atención. La relación de personal de enfermería por cada 1000 habitantes fue de 2,8, mientras que el promedio de la OCDE fue de 9. En cuanto a la educación, el tema que veremos ahora, la situación mundial, de acuerdo con la UNESCO, es que 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo de lectura y matemáticas. Según este organismo internacional, más de 387 niños con edad para estar en primaria, 56%, y 230 millones de adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria, 61%,
no alcanzan ese nivel mínimo. El mundo entero atraviesa una crisis de aprendizaje que podría amenazar el cumplimiento de los ODS de 2030. De hecho, un dato alarmante encontrado por la UNESCO es que 387 millones de los niños con edad de cursar primaria en el mundo y que no saben leer. 262 millones sí van a la escuela. Según el diagnóstico de la organización, estas estadísticas ponen en evidencia tres tipos de carencias. La primera se refiere a la de los niños que no están escolarizados, con pocas posibilidades de conseguir los conocimientos útiles en lecturas y matemáticas. Las otras dos tienen que ver con la incapacidad para mantener escolarizados a los niños, así como la calidad de la enseñanza. Condiciones en México y Latinoamérica en cuanto a la educación. En América Latina y el Caribe los sistemas educativos han mejorado su desempeño. Ejemplo de ello es el resultado de la prueba PISA de Colombia, donde pasó de 376 puntos en 2012 a 416 puntos en 2015. De hecho, para esta región se ha pronosticado que para el 2030 se tenga una cobertura en educación primaria del 96,6% y para 2042 se prevé que la cobertura sea universal. En cuanto al tema de docentes, en la región de América Latina y el Caribe, solo el 85% de los maestros de primaria tienen formación, pero ese dato es muy similar al promedio de la OCDE. En el caso específico de México, la situación de la educación es verdaderamente crítica. De entre los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, este país tiene el peor desempeño en el aprendizaje de ciencias, lectura y matemáticas, y son 4 los ámbitos por los cuales la nación mantiene un rezago en el sistema educativo. El primer ámbito son las malas condiciones de las escuelas. Según datos de la Oxfam, el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12,8% no cuenta con baños o sanitarios y el 11,2% no tienen acceso a energía eléctrica. Por otro lado, en 61,2% de ellas, los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva y un 80% de los estudiantes no tiene internet. El segundo y tercer ámbito tienen que ver con problemas en la capacitación de los maestros y el control de la disidencia sindical en las instituciones educativas. A este respecto, en el país existen 440 escuelas normales, pero según los datos de Mexicanos Primero, solo 17 de ellas tienen un nivel superior de educación. El resto no cumple con los estándares internacionales y en muchas de ellas existe un profundo activismo político que sustituye a las clases. Y el cuarto tema tiene que ver con la exclusión que padecen miles de alumnos que no pueden concluir sus estudios, ya que cada 100 estudiantes de educación básica, solo 57 logran ingresar al bachillerato. Y el caso más grave ocurre en las comunidades indígenas. Según Mexicanos Primero, solo 2 de cada 10 estudiantes de esos alumnos aprenden lo que se espera en los programas escolares. La dimensión estructural sociohumana del desarrollo necesariamente tiene como sujeto y objeto al ser humano, en tanto es él quien concibe y construye para su beneficio y como condición de su propia reproducción. Como se ha visto en las unidades pasadas, las concepciones del desarrollo humano históricamente se han modificado en virtud de los propios avances del conocimiento científico, lo que no solo ha empujado el desarrollo de las fuerzas productivas sociales, sino también y en concordancia las diversas visiones y enfoques que construyen y divulgan economistas, sociólogos y políticos, lo que ha conducido en las últimas décadas a cierto consenso respecto al carácter multidisciplinar de su comprensión.
Dado su carácter multidisciplinar, el desarrollo humano debe ser estudiado como concepto más general o filosófico y concebirse individualmente como un proceso dialéctico. Por lo tanto, dinámico y contradictorio, de independencia e interconexión, de movimiento, cambio y transformación que ocurre en los más disímiles contextos políticos y sociales, en los que frecuentemente se generan iniquidades y desigualdades que atentan contra la dignidad humana. Es así que el problema del desarrollo humano resulta tema recurrente de valoración y polémica en la academia, las instituciones vinculadas directa o indirectamente al asunto, y en la literatura científica. Incluso es importante señalar que el desarrollo se ha convertido en una categoría mucho más inclusiva, superando el enfoque economicista de naturaleza reduccionista y alcanzando una mayor dimensión social y medioambiental. La sustentabilidad económica se viene armonizando conceptualmente con la sostenibilidad ambiental y cultural, y el énfasis se orienta hacia el nivel y calidad de vida de las personas. Al logro del verdadero bienestar material y espiritual de los seres humanos, de su felicidad plena, como una meta que es posible alcanzar. De modo que el desarrollo humano pone en el centro de atención y de estudio al ser humano, cuya capacidad, libertad y oportunidad para desarrollarse se pueden vislumbrar dentro de los contextos en donde se desenvuelve. Uno de ellos es el campo organizacional y otro el campo personal. Estos dos ámbitos son los que se estudian en esta unidad. El campo organizacional. Las empresas no son entes aislados en un territorio, más bien son organismos que contribuyen al desarrollo humano mediante la generación y consolidación de las culturas y de las importantes variables económicas como el empleo. Como se ha mencionado anteriormente, la globalización de la economía está colocando a las empresas en una dimensión internacional nunca vista y las enfrenta a cambios nunca antes vistos. Uno de dichos cambios es la implementación de nuevas miradas hacia la gestión de los recursos humanos, estableciendo estrategias que beneficien no solo a la organización, sino también a los empleados. Destaca que son tres los aspectos que fundamentan la gestión del talento humano en las organizaciones, que son seres humanos, los cuales están dotados de personalidad propia, profundamente diferentes entre sí. Tienen historias distintas y poseen conocimientos, habilidades y destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos organizacionales. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales. Son elementos impulsadores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes, indispensables en su constante renovación y competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Son socios de la organización, que son capaces de conducirla a la excelencia y el éxito. Estas condiciones exponen la prevalencia que existe en las personas y por ende y en cómo se gestionan sus potencialidades dentro de las organizaciones, donde es necesario que exista un compromiso para direccionarlas, conociendo sus capacidades, sus compromisos y su nivel de responsabilidad. En esta sección vamos a analizar algunos de los principales elementos en donde pueden visualizarse las principales estrategias con el recurso humano que se implementan dentro de las organizaciones. Estrategias con el recurso humano. La actual globalización y la competitividad requieren que las organizaciones diseñen estrategias de gestión del recurso humano como medio para incrementar las capacidades y oportunidades de los empleados, incidiendo en su productividad y en la propia competitividad de las organizaciones,
Algunas de las estrategias que se han llevado a la práctica se encuentran dentro del campo de la educación, la productividad, la caridad, la responsabilidad social empresarial y otras estrategias económicas sustentables. A continuación vamos a analizar estos puntos. La educación. El enfoque de desarrollo humano considera a las personas como el pilar central para generar procesos de desarrollo tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes en un territorio. De hecho, las personas son quienes movilizan el resto de los recursos de que una organización posee. Por eso, han dejado de entenderse como parte del capital físico de una organización, factor humano, como un recurso, para entenderlas como un agente de cambio que posee un capital intangible de valor irreemplazable, el conocimiento. Lo que las personas saben hacer, sus habilidades y conocimientos, hoy en día representan una ventaja competitiva para las organizaciones. Hoy en día, la existencia de recursos humanos calificados, la vinculación del sistema de educación y capacidades con el perfil productivo y tejido empresarial de cada territorio es un esfuerzo que hay que realizar para construir un contexto innovador que promueva el desarrollo humano desde el ámbito organizacional. Los recursos humanos calificados no solo se forman en las escuelas, sino también dentro de las mismas organizaciones. A través de la organización del personal, mejor llamado capacitación de personal, en este ámbito es necesario reconceptualizar la capacitación para ponerla al servicio del desarrollo de capacidades. En ese sentido, la capacitación constituye una forma particular de la educación, realizada en y para el trabajo, que requiere una didáctica especializada, diferente a la del modelo escolarizado. El tema de la capacitación en el ámbito organizacional es de vital importancia, ya que contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que ofrecen grandes beneficios a la empresa. La capacitación ayuda en la mejora de la productividad y aumenta la rentabilidad de la organización. También brinda soluciones a la empresa, ayuda a prevenir los accidentes dentro de la organización y facilita también que los colaboradores se identifiquen con la empresa para poder tener una mayor estabilidad y flexibilidad entre los distintos departamentos de la misma. En ese sentido, la capacitación no es un gasto, sino un beneficio en la inversión de las empresas, ya que al desarrollar actividades de capacitación en las que participen los colaboradores, podrán tener resultados positivos. En cuanto a la productividad de los empleados es consecuencia del rendimiento laboral, que es la relación entre objetivos, metas o tareas alcanzadas y el tiempo que se ha necesitado para lograrlo. La productividad tiene en cuenta que la variable más importante son las personas, que son las encargadas de ejecutar las funciones propias del puesto de trabajo. La productividad laboral de los empleados no depende del número de horas trabajadas, sino de cómo se han utilizado esas horas y el partido que se les ha sacado. Y esto depende de la organización eficiente del trabajo y de la capacidad y responsabilidad del trabajador. La calidad. Hoy en día la calidad es una variable de suma importancia dentro de las organizaciones, porque genera satisfacción no solo al cliente, sino también a sus empleados y a sus accionistas, y contribuye en ese sentido a ampliar las opciones de las personas. Sin calidad es imposible entrar a competir a un mercado cada vez más exigente, como lo es el globalizado. Por ello las organizaciones han buscado la calidad a partir de las tres dimensiones básicas: la mejora continua, la satisfacción de los clientes y la estandarización y control de los procesos. Tradicionalmente la calidad se ha estudiado en las organizaciones en procesos y en productos, pero hoy más que nunca es necesario ampliar ese campo de estudio e incorporar el recurso humano dentro de las estrategias de calidad.
es necesario que se resignifique la calidad y se enfoque en la escala humana. ¿Por qué? La respuesta es simple. La calidad nace, crece y se reproduce en el corazón de las personas. Por eso se le denomina calidad humana. Este ser es el centro de las organizaciones. Es quien hace que éstas funcionen. Es aquí donde esta calidad humana se desborda al interior y exterior de las organizaciones a las que cada persona pertenece. Al interior de una organización, la variable calidad cumplirá o será exitosa únicamente cuando haya una gestión que armonice lo que se dice con lo que se hace, cuando se respeten y compartan las creencias y conocimientos de los demás, y se potencie la capacidad creativa de cada colaborador. Esta dimensión de la calidad humana, junto con las señaladas al principio, son las que permiten en su conjunto llevar a la organización a una verdadera gestión de la calidad. Es importante considerar la calidad humana porque la ausencia de ella en las organizaciones conduce a pequeños pero significativos boicots, como desperdicios, tiempos muertos de trabajo, mala calidad de productos, robos hormiga, etc. La responsabilidad social empresarial. Aunque la responsabilidad social empresarial, o RSE, también nos vamos a referir un poco más adelante, es inherente a la empresa. Recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y de la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto de las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. Para implementar las RSE hay que tener en cuenta las nuevas leyes existentes y enfoques que se le dan en la actualidad, ya que desde sus inicios ha sido asociada a los aspectos ambientales, igualdad de oportunidades al personal, a la integración con la comunidad, a los productos y otros aspectos que la relacionan tal como se encuentran contemplados en el índice de la RSE creado en el año 1979. Hoy en día la RSE ha dejado de ser un medio para lograr el desarrollo sustentable a través de las organizaciones y se ha convertido en un promotor del desarrollo humano. La misma ONU, consciente de la situación de pobreza del desarrollo humano, la misma ONU, consciente de la situación de pobreza e inequidad en el globo terráqueo, ha realizado esfuerzos en esta materia, logrando adhesión de algunas compañías. Como resultado de esto surgió el Pacto Global, cuya iniciativa busca la adhesión de compañías que trabajen en 4 dimensiones principales: aspectos laborales, derechos humanos, medidas anticorrupción y prácticas del medio ambiente, aspectos considerados en la RSE, de modo que la responsabilidad social empresarial es inherente a la empresa y orienta sus operaciones en los aspectos ético, económico, social y ambiental. Estrategias económicas sustentables. En la actualidad existen decenas de estrategias que las organizaciones pueden adoptar para ser sustentables. Estrategias que no solo aumentan la reputación de la empresa, sino también las ganancias de la misma. Una estrategia sustentable en una organización es aquella que implementa prácticas que no atentan contra la naturaleza, las comunidades y los derechos humanos, y que contribuyen en una lucha contra el cambio climático. Algunas de las estrategias, como decía, de las empresas pueden aplicar a corto, mediano o largo plazo para ser sustentables y ganar valor, como las siguientes. Análisis del ciclo de vida.
Es una metodología que evalúa los datos sobre los impactos ambientales más importantes que tiene una empresa, desde la creación de un producto hasta su utilización final. Identifica cuáles son los puntos que deben considerarse al momento de planificar el proceso de producción para reducir su impacto ambiental. Creación de valor compartido, o CVC. Esta estrategia busca que las empresas prosperen y las comunidades a las que sirven también. Bajo este esquema, las organizaciones deben elaborar productos y servicios que satisfagan las necesidades de las comunidades, utilizar recursos de modo eficaz en toda la cadena de valores e impulsar de manera positiva las condiciones para el desarrollo local, tanto a nivel social como económico. Con esta estrategia, las empresas no solo se benefician a sí mismas, sino también a las comunidades. Nestlé es un claro ejemplo de una organización que aplica esta estrategia. Campo personal. Dentro del campo personal es de vital importancia incrementar el nivel de desarrollo humano de las personas. Desde este punto de vista, aplicado a lo personal, el desarrollo humano se considera un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de la libertad. Representa el esfuerzo de los hombres y las mujeres por conquistarse a sí mismos a través de la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad. Expresa un perfil de hombre que representa convicciones y creencias funcionales en un ideal de sociedad y que integra la conducta colectiva, el comportamiento humano social y de valores deseables. En la sociedad, los valores expresan el perfil de hombre resultante de un contexto cultural y un concepto de nación. Los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades de aplicación múltiple que, conjuntadas, son las que permiten lograr las capacidades y competencias requeridas. El desarrollo humano es el trabajo que toda persona realiza consigo misma para despertar la capacidad que tiene desde que nació, de ser feliz y lograr cosas para su beneficio y el de los demás. Es el camino que las personas recorren para desarrollar sus capacidades, quererse a sí mismos y establecer relaciones saludables para los demás. También se puede realizar un análisis FODA, personal. El análisis FODA es una herramienta que apoya el proceso de planeación estratégica de una organización. Consiste en la evaluación de los puntos fuertes y débiles dentro de los ambientes internos y externos de una organización, con la finalidad de contar con un diagnóstico de sus condiciones de operación. El análisis FODA, las fortalezas, en el análisis FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas son propias de cada organización y de acuerdo a cada escenario empresarial. Por lo tanto, esas variables son únicas en su operación y sus resultados, por lo que no se deben generalizar las situaciones encontradas a entidades distintas, presuponiendo reacciones similares. Los aspectos que estudia el análisis FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tradicionalmente el análisis FODA ha sido aplicado por las empresas, pero actualmente se ha utilizado en diversos contextos. Esta magnífica herramienta puede ser aplicada con mínimos ajustes en el aspecto personal, pese a que es una herramienta extremadamente útil en el campo personal. El análisis FODA presenta dos dificultades principales. Es muy complicado hacerse un autoexamen realista y ajustado a la realidad, ya que siempre cuesta reconocer las debilidades. Hay ciertas debilidades personales que son imposibles de ser detectadas por la propia persona que se hace el análisis. Dadas sus dificultades, es recomendable que el análisis FODA personal se realice con una persona de confianza, un amigo, un colega o un jefe criterioso que tenga condiciones de líder. El análisis FODA personal, al igual que el tradicional, se compone de dos ámbitos, el externo y el interno. En el estudio interno, el análisis FODA personal incluye las fortalezas y las debilidades
En cambio, en el ámbito externo, estudia las oportunidades y las amenazas. A continuación se explica brevemente en qué consiste cada aspecto. Las fortalezas es la existencia de una capacidad o un recurso en condiciones de ser aplicado para alcanzar los objetivos y concretar los planes. Las debilidades es la falta de una determinada capacidad o condición que puede apartar o dificultar el logro de las metas o fines. Luego tenemos las oportunidades. Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Luego tenemos las amenazas, que son situaciones negativas externas a la persona que pueden alentar contra esta, por lo que, llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. Con base a lo anterior, el análisis FODA personal consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con los aspectos personales de cada persona, por naturaleza, y los adquiridos. Las oportunidades y amenazas se refieren a aquellas situaciones que se presentan en el ámbito donde cotidianamente se desenvuelve una persona. En términos generales, el análisis FODA es una herramienta útil para que las personas se preparen para futuros desafíos y les permite un crecimiento personal, y es una ayuda para lograr la autorrealización. Las creencias y valores. El tema de los valores y las creencias es reciente en filosofía, pero han estado presentes desde los inicios de la humanidad. Desde que nace, el hombre da valor a las cosas, pero ese valor depende del tiempo y el momento en el que esté viviendo. Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos, etc. En otras palabras, el hombre valora las cosas con base en sus creencias sobre lo que debe ser importante y no importante. Una creencia es una declaración pública de cómo se ve el mundo. Las creencias proceden de múltiples ámbitos, pudiendo ser hereditarias, a consecuencia de experiencias o interacciones. Es así como cada persona va configurando su propio sistema de creencias, a partir de su interacción con el mundo que le rodea. Y con base a sus creencias, una persona va forjando sus valores. Un valor es la cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. En sentido humanista, lo que hace que un hombre sea tal, el valor. En un sentido humanista, el valor es lo que hace que un hombre sea tal. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. En sentido socioeducativo, son considerados pautas que orientan el comportamiento humano. El comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de una persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Lo mismo que las creencias, surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual. En suma, una persona actúa con base en sus valores forjados por sus creencias. Entonces, el comportamiento de cada persona se va formando por sus valores y sus creencias a través del tiempo. De ahí que el comportamiento de cada persona sea diferente, más aún cuando sus costumbres, creencias y valores son totalmente distintas. El autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso que permite el desarrollo de una capacidad, mediante la cual una persona llega a conocerse a sí misma. Es fácil argumentar que el autoconocimiento es esencial para mejorar.
Sin embargo, no basta con tener la intención de conocerse a sí mismo para lograrlo. De hecho, sin una ardua preparación es imposible lograrlo. Para mejorar es necesario identificar primeramente lo que se está haciendo mal. Pero ¿cómo hacerlo? Si la mente está entrenada para suavizar las equivocaciones y para justificar también las acciones. El conocimiento acerca de sí mismo es una actividad muy beneficiosa e interesante. El saber qué es lo que le hace actuar de cierta manera, por qué se enoja o se pone nervioso, por qué se deprime o se angustia, es una información muy útil de poseer. Para eliminar la negatividad del interior, primero se debe ver exactamente qué es eso que se quiere eliminar. Este es el primer paso hacia el conocimiento de sí mismo. Gradualmente se empiezan a ver los estados negativos que moran en su interior y los estados de ensueño que lo trasladan fuera del momento presente. Y los observa así objetivamente en vez de identificarse con ellos. Cuando se comienza este proceso de autoconocimiento, se descubren partes de sí mismo que no se sabía que existían. También se comienza a ver lo importante que es el eliminar su lado negativo. Los diferentes tipos de negatividad dentro de sí mismo son los que causan tanta tristeza y sufrimiento, y son los culpables de todas las situaciones negativas en las que se encuentra. Observando su interior, gana un profundo conocimiento de sí mismo y de otras personas a su alrededor. Solo entonces se puede abordar la eliminación de este lado negativo y aumentar y rejuvenecer su parte espiritual. Este proceso de reconquista de su lado espiritual es lo que le brinda verdadero crecimiento. El conocimiento de sí mismo incluye el conocer las partes de las que está compuesto, de cuáles son sus posibilidades, necesidades, limitaciones, habilidades y éxitos. ¿Por qué y cómo una persona actúa y siente? La autorrealización. La autorrealización es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías, en la pirámide de Maslow. Y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. En este sentido, la autorrealización es alcanzar el potencial completo, volverse todo aquello que se es capaz de ser una vez que se han satisfecho todas las necesidades fisiológicas. Todas las necesidades fisiológicas de seguridad, de amor y de pertenencia, de estima cognitivas y estéticas que vimos anteriormente en la idea número 1. Maslow menciona 8 aspectos que conducen a la autorrealización. Autorrealización significa experimentar plena, vívida y personalmente una total concentración y abstracción. Es la vida como un proceso de constante elección, una tras otra. En cada punto hay la posibilidad de hacer una elección hacia el progreso o una elección regresiva. Hablar acerca de la autorrealización implica que existe un yo por realizar. Ante la duda, ser honesto en lugar de no serlo. La autorrealización solo es un estado final. No solo es un estado final, sino también es un proceso de realización de las propias potencialidades en cualquier momento y en cualquier grado. Tomar la alternativa del desarrollo en lugar de la del temor. Las experiencias cumbre son momentos pasajeros de autorrealización. Son momentos de éxtasis que no pueden compararse, no pueden garantizarse e incluso no pueden buscarse. Descubrir quién es uno, qué es, qué le gusta, qué le disgusta, qué es bueno y malo para uno, hacia dónde se dirige y cuál es su misión. Abrirse a uno mismo.
Hemos llegado al final de la segunda parte y también al final de toda la clase de desarrollo humano, y con esto despedimos la cátedra de desarrollo humano para la licenciatura en psicología del año 2020. Muchas gracias por oír, muchas gracias por ver. Será hasta la próxima cátedra. Adiós.